Así en pie vamos a Marcos capítulo 6 y vamos a leer estos 4 versículos o 5 versículos en Marcos capítulo 6. Recuerda que estamos en camino, en orden, en estos milagros y parábolas del Señor, y esta noche vamos a tomar esta primera parte, esta parábola, o hacer este milagro, lo dividí en 2 partes, y la primera parte se llama la sanidad de la multitud espiritual, la parte 1, y número 2, la sanidad de la multitud física. Aunque allá arriba tengo descansa en el profundo corazón del Señor, que es lo que vamos a ver entre estos apóstoles, cómo ellos necesitaban descansar en el Señor, y algo que vamos a mirar en nuestra vida, porque a veces nosotros también necesitamos descansar en el Señor. Pero vamos a leer estos versículos, Marcos capítulo 6, versículo 30 hasta versículo 34. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, que podemos meditar en ella y, Señor, mirar este milagro en 2 partes que vamos a esta tarde, la próxima, y Señor, que podemos aplicar estas verdades que vamos a aprender en esta tarde, que sea de gran bendición en nuestra vida. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como dije, nosotros estamos mirando los domingos por la noche milagros y parábolas del Señor. Hemos estado mirando milagros porque a unos cuantos milagros que está haciendo ahora, la próxima parábola viene ya mismo, pero estamos en orden de este primer milagro y parábola que hizo, y estamos disfrutando el tiempo que está aquí en la tierra con la multitud siguiéndole, y él haciendo milagros, él enseñando a los discípulos. Y esta tarde, pues, este pasaje, en vez de predicarlo completo, decidí, porque hay muchas enseñanzas, a dividirlo en 2. Y como dije, uno espiritual y uno físico. La sanidad de la multitud espiritualmente, que vamos a mirar esta noche en estos versículos. Después, la semana que viene, la parte física es el mismo milagro de los 5 panes y 2 peces. Solamente vamos a mirar la parte antes que Jesús hizo este milagro con la comida, con la multitud. Había algo que pasó antes de eso que creo que es importante para nosotros mirar y tomar tiempo esta tarde. Y después, la semana que viene, tomamos la segunda parte que muchos conocen ya, pero es importante repasar y ver estos detalles. Hermanos, nosotros vivimos, y yo creo que están de acuerdo, que vivimos en un mundo pecaminoso. Hay tiempos difíciles que está pasando hoy, en las noticias que nosotros vemos, y hay tiempos que estamos cansados. Muchos están cansados de escuchar las cosas que están pasando en este mundo, la maldad que está pasando en el mundo. Ya después de un tiempo ya está cansado de escuchar lo mismo. A veces están cansados de las malas decisiones que vemos alrededor de nosotros. Decisiones en el gobierno,
decisiones de otros líderes que están haciendo, que está afectando a nosotros y afectando las cosas que nosotros hacemos y afectando el futuro de las generaciones que van después de nosotros. Cansado de Satanás, siempre presentando cosas en nuestra vida para que nosotros nos apartemos del Señor. Siempre trayendo dificultades y situaciones para que nosotros sacamos nuestros ojos del Señor, la ponemos en los hombres, en las situaciones y las dificultades, las tribulaciones y empezamos a desanimarnos y todo lo que Satanás puede hacer para desanimarnos y parar de leer la Biblia y hacer lo que agrada a Dios, Él lo va a hacer. Y a veces lo cansamos. A veces nosotros necesitamos escondernos en una esquina para descansar. Recuerda, padres, cuando tenían niños pequeños, tenían que salir a un cuarto o un lugar a solamente esconderse para que tú puedas descansar. Me acuerdo muchas veces yo querer salir, meterme en el baño y huyendo en el baño y me quedo ahí solo, ¿verdad? Y después 2 minutos viene uno de los niños tocando la puerta. Pero a veces necesitamos descanso. Hermanos, es posible que esta noche tú necesitas descanso. Hay muchas cosas pasando y tú dices, yo quiero huir y quiero esconderme de todo lo que está pasando y necesito descanso. Los apóstoles en este momento estaban con Jesús, trabajando tanto para la causa de Cristo, que se cansaron. Más en este pasaje, ellos estaban solos porque Jesús les mandó a ellos a diferentes lugares y cuando regresaron a estar con Jesús estaban cansados, tenían hambre. Nosotros tenemos el privilegio de servir a un Dios que cuando estamos cansados podemos descansar en Él y podemos renovarnos otra vez. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú viniste al Señor para descanso? Muchas veces nosotros nos olvidamos a venir a Dios Todopoderoso que tiene el poder para darnos y renovarnos de todo lo que está pasando. Muchas veces nosotros tratamos de hacerlo en nuestro propio poder y nos desanimamos porque no sabemos qué hacer. Pero Dios quiere que nosotros vengamos a Él y venimos a Él y le pedimos, Dios, yo no puedo más. Yo no puedo en mi fuerza. Yo necesito descanso espiritual. Yo necesito que tú me vengas y me alimentes de la palabra. Yo necesito porque las cosas que están pasando, pues estoy cansado de todo. Y es posible que esta noche estoy hablando a ti. Vamos a ver qué está pasando aquí con los apóstoles cuando llegaron a ver a Jesús y estaban cansados. Y ve la respuesta que Jesús le da a él, que es la misma respuesta que quizás tú necesitas esta noche para que puedan salir animados y pueden buscar este descanso cuando llegue a su casa y continuamente buscando del Señor para que te ayude en las situaciones que nosotros pasamos. La última vez, pues como estamos en orden en estos milagros, siempre doy repaso rápidamente para que vean dónde nosotros estábamos la semana pasada y dónde nosotros vamos hoy. La última vez Jesús lanzó un demonio de un hombre mudo. Los 2 ciegos, la semana anterior de esa, había 2 ciegos donde Dios les sanó y ellos se fueron y Jesús le dijo a ellos, no le diga a nadie lo que yo hice. Ellos fueron y obviamente empezaron a hablar de los milagros que Jesús hizo a ellos y le dio la vista y después ellos encontraron una persona que estaba con un demonio y estaba mudo y lo trajeron a Jesús. Jesús le sanó a este hombre que tenía el demonio y rápidamente también pudo hablar en ese momento. Y la multitud que estaba con Jesús, porque siempre tenía una multitud, estaba maravillado, dice la Biblia, por lo que ha visto, lo que Jesús hizo. Ellos decían que esto nunca se ha visto en Israel.
una sanidad de un demonio en esta manera, porque ellos estaban acostumbrados de rabí a hacer demonio, el proceso que ellos tenían que hacer para sacar un demonio, y Jesús rápidamente lo hace en un momento a este hombre. Pero vimos que los fariseos se reían de Jesús y decían que el poder que él tuvo de sacar el demonio vino de Satanás. Y pues hablamos de los fariseos, hablamos de Satanás, las características de ellos y de Jesús. Y ahora esta noche vemos esta sanidad espiritualmente, un milagro que pasó en un desierto acerca de Betsaida, un milagro donde toda multitud reciben de ella. Quiero ver tres cosas aquí en estos versículos sobre estos apóstoles vinieron a Jesús para descanso, que estaban con Jesús. Y número uno, quiero ver que ellos compartieron con Jesús en versículo 30. Número dos, se desaparecieron con Jesús en versículo 31 al 33. Y número tres, sirvieron con Jesús. Compartieron, desaparecieron y sirvieron con Jesús. Número uno, esta tarde compartieron con Jesús. Mira lo que dice en versículo 30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Hermanos, los apóstoles estaban mandados por Jesús a predicar y sanar en Galilea. Vamos ahí en capítulo 6, versículo 7, para que vea el contexto de este pasaje. Marcos 6, 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Si brincamos al versículo 12 y versículo 13, en ese mismo capítulo 6, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepentiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vemos en este momento que los apóstoles estaban predicando, estaban sanando, estaban ministrando al Señor. Y hermanos, estos apóstoles no estaban predicando prosperidad, no estaban predicando una predicación moderna de cómo sentirse bien. Ellos predicaban que los hombres se arrepintiesen. Tremenda predicación. Hermanos, las iglesias tenemos que regresar a esta predicación. Las iglesias hoy en día tienen que parar de predicar de las cosas que la gente le encanta a ellos, que le encanta la carne y la prosperidad y las cosas que nos siente bien, y empezar a predicar arrepentimiento. Tenemos que predicar esta gran verdad, que la gente tenga un cambio de mente y corazón y se viran a otro lugar y vayan a Cristo para un cambio en su vida, entregar su vida completamente al Señor. Esa es la predicación que nosotros necesitamos en la iglesia. Esta es la predicación que los apóstoles en el principio estaban predicando. Dios le mandó a ellos a predicar arrepentimiento. Por eso las iglesias aumentaban muchas veces grandemente, porque esta es la predicación bíblica que empezaron. Si no creen en Jesús, su destino es el infierno. Predicaciones que tenemos que predicar. Tenemos que arrepentirnos, que es tener este cambio de corazón y mente y venir a Cristo para que sea su Salvador y su Señor. Eso es lo que ellos estaban haciendo en las ciudades que estaban alrededor. Ahora ellos regresan otra vez a donde estaba Jesús, cansado por predicando y viajando, gozoso por las cosas que enseñaban a ellos, y vinieron a Jesús. Estaban gozosos ministrando a Dios. Le contaron a Jesús todas las cosas.
Muchas veces esto pasa a los pastores, los que enseñan escuela dominical, los que están en el ministerio en tiempo completo, están sirviendo al Señor y pasan mucho tiempo haciendo las cosas de Dios y se cansan. Y vienen al Señor y le habla al Señor, tremendo domingo que tuvimos en la iglesia, y empieza a contarle todo lo que enseñaron y vienen al Señor cansado. Los misioneros se cansan, ellos están viajando de ciudad a ciudad, predicando, arrepentimiento, predicando y empezando iglesias, evangelistas, viajando muchas veces, y porque estamos haciendo las cosas del Señor y predicando, no significa que no nos cansamos. Estaba escuchando un pastor que decía, 1 hora de predicación es como 8 horas trabajando. Es una cosa que solamente la persona que predica entiende. Están mentalmente en la predicación, y cuando yo salgo, te preguntan a Mariah que una vez que yo llego a casa, estoy terminado. Y ella me da comida por la boca porque yo no puedo ni alzar la mano, ¿verdad, Mariah? Pero lo cansamos en el ministerio. Y aún estamos sirviendo a Dios como esos apóstoles predicando. Necesitamos venir a Dios, venir a Jesús y pedir que nos dé fuerza para seguir. Y necesitamos a veces descanso. Ellos vinieron y empezaron a contar a Jesús. Mira, Jesús, fuimos a Galilea, fuimos allá y predicamos, y esas personas vinieron a Cristo, hicimos milagros, sanamos, estaban con gran gozo. Le contaron a Jesús todas estas cosas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros le contamos a Jesús, a Dios, todas nuestras cosas? Cuando nosotros oramos y hablamos con Dios y empezamos a compartir las cosas que hicimos en la mañana, en la tarde, Señor, mira, esto pasó, wow, qué alegría pasó, oh, Dios, tuve un día bien fuerte hoy. Hermanos, cuando hablamos con Dios es hablando como un amigo. No tenemos que tener palabras grandes y palabras que ni nosotros entendemos para hablar con Él. Dios quiere que tú y yo venimos a Él, nos sentamos ahí con Él y le hablamos como hablamos con una persona. Cuéntale a Dios tu día. Él está esperando para que tú hables con Él y le cuente cómo está tu día. Y tú dices, pues ya el Señor sabe lo que pasó. Él sabe todo. Sí, pero quiere que nosotros hablemos con Él. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste a hablar y contar con Dios todas las cosas que están pasando? Le contamos cada vez que vamos a testificar. Señor, yo tuve este privilegio en la cita médica y hablé con esta señora que se llamaba Alexia. Y pues ella recibió un tratado, Señor, que tú obres en su vida en este momento, que ese tratado llegue a su corazón, que ella puede entender, y hablamos con el Señor para que Dios haga este milagro y le sane y le salva a ella. Le contamos bendiciones que recibimos sirviendo a Él. Señor, salimos a visitar, o salimos a hacer de bendición a una familia que tenía una necesidad. Compartimos, yo me sentí bien haciendo y sirviéndote a ti. Y compartimos con Él. Le contamos todo, dándole gracias por el privilegio de servirle a Él. ¿Cuántos aquí que tienen ministerios toman un momento para dar gracias porque tenemos el privilegio de servirle al Señor? Gracias, Señor, porque tú me diste el privilegio de ser pastor de esta iglesia, o el privilegio de predicar y enseñar la iglesia, o el privilegio de trabajar con los jóvenes, el privilegio de ser de bendición a otras iglesias, el privilegio de cantar y a tocar música, lo que sea. Gracias, Señor, porque te estoy sirviéndote a ti. Le contamos las cosas difíciles que pasó en ese día. Señor, estaba bajando por las escaleras y me fui. Gracias, porque podía ser peor. Y me levanté y seguí caminando. Mi familia ya se está recordando, se está riendo. Yo sé que cuando se ríen es porque es de mí. La vez que me caí por la escalera,
cuando vivía en esta casa aquí, estaba limpiando la escalera y pues le tiré agua para que pueda limpiar y pues la chancleta que tenía no había mucho grip y seguí por abajo y mi familia tan amoroso. No, papi, ¿cómo tú estás? Se rieron con una risa bien fuerte encima de la escalera y yo tratando de aguantarle el dolor. Yo soy el hombre, ¿verdad? Todo bien, y casi llorando. El próximo día tenía un black and blue, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Maratón. Maratón. Es un marathon. Me salió de acá atrás hasta mitad de mi espalda. Lo que conocen estando en esa casa, esa escalera son pequeñas y son de loseta y duele. Pero gracias que tengo niños que me aman y están llorando por mí. Anyway, contamos al Señor las cosas que pasan difícil en mi vida. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste con Dios sobre algo que está pasando difícil en tu vida? Señor, tengo un hijo que se llama Rubén. Necesito ayuda con él. El Ibis. Señor, estoy tratando en mi matrimonio, Señor, trabaja con mi esposa. No a mí, yo soy perfecto, yo estoy bien. Señor, tengo niños y Señor, necesito tu ayuda. Tengo familiares que no me quieren hablar porque voy a la iglesia y no creen lo mismo que yo creo. Y Señor, hay dificultades y cuando hablamos pues siempre hay cosas que bien difíciles. Cosas que pasan y el Señor quiere escuchar todo lo que está pasando. Los contamos a Él cuando lo caemos en pecado. Señor, yo oré y traté de vencer y no caer en el pecado, pero Señor, mi carne, yo no podía. Y caí en el pecado, Señor. Y vengo a hablar contigo para que tú me perdones primeramente de yo caer en este pecado y vengo para que me ayude, para que la próxima vez yo pueda pararme y estar fuerte en este pecado. Y a veces Él quiere escuchar esas cosas. Dios quiere escuchar de todo que nosotros hacemos durante el día. Dios está interesado de aún lo más pequeño que ha pasado en tu vida. Dios quiere saber de ella. Las cosas que tú piensas que no es nada grande. Tú sabes, a veces nosotros oramos al Señor y solamente compartimos las peticiones grandes. O esta petición no es suficiente para hablar con Dios. No es grande de esa manera. No es grave pero tú sabes ¿qué? Que Dios está interesado de cada petición pequeña que nosotros tenemos. Es importante para el Señor y Dios contesta esas peticiones pequeñas que nosotros tenemos. Dios quiere escuchar todo. ¿Cuántos le contamos las cosas que aprendemos en la Biblia? Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste con Dios y Dios, mira, gracias por enseñarme este versículo? Mira, yo aprendí que este versículo me da fuerza y fortaleza cuando estoy débil. Gracias, Señor, por enseñarme. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste gracias, Señor, porque tu Biblia, tu palabra fue de bendición y me ayudó y me levantó? Gracias por eso. Dios quiere escuchar esas cosas. Dios esta noche, esta mañana, la semana pasada, en la predicación yo aprendí esta verdad y gracias por enseñarme. Dando gracias, Señor, por los mensajes que escuchan en la iglesia. Gracias, Señor, porque tú pusiste este mensaje al pastor de la iglesia y porque yo llegué a la iglesia, era para mí y me ayudó a mí en mi vida. Dando gracias cuando el Espíritu Santo te enseña. Cuando el Espíritu Santo te está guiando a hacer una decisión y te da sabiduría en su vida. Y damos gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo vive en mí. Hermano, ¿cuánto fue la última vez que tú le dijiste a Dios, gracias por darme el Consolador, el Espíritu Santo en mi vida para que esté conmigo en todo momento? Es de gran bendición. Debemos tener ese tiempo con el Señor todos los días.
Ojalá que tú esta tarde tienes tiempo con el Señor constantemente, todo el día, durante el día, orando sin cesar, teniendo esa comunión con Dios durante el día completa, aun cuando está trabajando, limpiando la casa, estudiando, siempre hablando con el Señor. Yo me encuentro hablando con el Señor, que yo creo que a veces hay personas que caminan al lado de mí pensando que yo estoy loco. Se mira hablando solo. Yo digo a Dios, Señor, cada vez que tú pongas a una persona en mi mente, yo voy a orar por ellos, porque a veces se me olvidan. Y Dios siempre pone una persona, en vez de esperar hasta la noche o esperar hasta el próximo día, ese momento yo oro por ellos. Y estoy orando constantemente durante el día, no importa lo que estoy haciendo, porque Dios constantemente está poniendo una persona en mi mente con una necesidad. Como yo oro por todos en la iglesia, yo conozco las necesidades y conozco las luchas de muchos en la iglesia, y pues estoy durante todos los días recordando, y Dios me recuerda para que yo pueda presentar delante del Señor a esas personas. Debemos hablar con Dios en todo momento. Pero también Jesús sabía que estos apóstoles, estaban cansados. Ellos vinieron de Galilea con este gozo en las cosas que estaba enseñando. Cuando llegaron a Jesús y la multitud estaba ahí, le estaba diciendo a Jesús, mira todo lo que nosotros hicimos. Pero también en ese momento Jesús sabía, porque Dios es todopoderoso y conoce todo lo que está pasando y cómo nos sentimos en todo momento. Él sabía que estos apóstoles vinieron cansados y tenían hambre. Fueron buenos bautistas, tenían hambre. Nosotros que siempre tenemos hambre y queremos comer. En los Estados Unidos siempre cuando hay actividad, siempre hay comida. Pues dicen los bautistas siempre comen mucho. Ellos estaban cansados, tenían hambre. Jesús sabía cuando era tiempo para trabajar y sabe cuando es tiempo para descansar. No podemos trabajar todo momento, necesitamos el descanso. Jesús sabía que nosotros podemos ser más efectivos cuando estamos descansando. Dicen que cuando descansamos por 15 minutos, 20 minutos y dormimos un poquito, nos da esa energía. Se llama en inglés power naps. Y es verdad, no sé si ha tratado 15 minutos y te levanta con más fuerza para seguir adelante. Pero a veces se quedan 15 minutos y después pasan 1 hora y 2 horas, ¿verdad, Rubén? Así es, y se olvidan. Jesús sabía cuando era tiempo para trabajar y tiempo para descansar, y Jesús sabía que nosotros podemos ser más efectivos. Y hermanos, muchas veces nosotros estamos cansados también, igual que ellos. Cansados por todo el trabajo que hacemos, cansados por los problemas que tenemos, cansados de Satanás atacando, cansados de luchando con nuestra salud, cansados de las peleas en las familias. Y tenemos que comunicarlo con Dios para que Él nos dé fortaleza en nuestra vida en esos momentos. Hermanos, cuando nos sentimos cansados tenemos que orar. ¿Qué es lo que tú haces cuando te sientes cansado? ¿Qué es lo primero que tú haces? Debemos venir a Dios y orar y hablar con Él cuando estamos cansados. Cuando nos sentimos cansados debemos de leer la palabra de Dios, que tiene poder para levantarnos. Pero muchos cristianos, cuando se están en ese momento de descanso y necesitan alimento, se olvidan de hablar con Dios y se quedan cansados. Mira lo que Jesús hizo cuando vio que los apóstoles estaban cansados. Número 1, vimos que ellos compartieron con Jesús. Ahora, número 2, se desaparecieron con Jesús en versículo 31 a versículo 33. Dice, Jesús le dijo a los apóstoles, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Yo conozco que están cansados, ven. Vamos a este lugar desierto donde no hay nadie y vamos a descansar un poco. Dice, porque eran muchos los que iban y venían.
de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Habían tantas personas con Jesús, la multitud le seguía que no tenían tiempo para descansar, no tenían tiempo para comer. Cada hogar que Jesús iba, siempre tenía una multitud a la puerta mirando y pidiendo que Jesús les sane a ellos. Jesús en un momento iba a ciudades pequeñas, pensando que si yo voy a una ciudad pequeña, no me va a encontrar, pero todavía le encontraban a él. Jesús sabía que estaban cansados, le invitó a descansar. Hermanos, Dios conoce cuando tú estás cansado. Pero Dios quiere también que nosotros conozcamos que le necesitamos a Él. No podemos en nuestra fuerza. Necesitamos en esos momentos que estamos cansados, necesitamos venir a Dios que tiene ese poder para alimentarnos. Dios quiere que confiemos en Él cuando hay necesidad. Dios quiere que venimos a Él en tiempos difíciles. Y cuando conocemos que no podemos sin Él, después Él viene. Cuando nosotros conocemos que yo no puedo sin Dios, ahora Dios está ahí para ayudarnos. Conocemos que Él es que tiene el poder para ayudarme. Él nos da a comer, nos da comida, la comida espiritual, su palabra, que es la mejor comida que nosotros podemos tener para darnos fuerza. Pensamos que es una chuleta grande con arroz y bichuela y pernil, pero no es la palabra de Dios que nos va a dar esa fuerza. Quizá la comida te da fuerza en ese momento, media hora, una hora, pero la palabra te da descanso y ese descanso sigue si nosotros seguimos viniendo al Señor. Por eso, conociendo Dios que nosotros necesitamos fuerza, por eso Dios sacó un día en la semana para descansar. Se llama domingo. El día que Dios descansó después de la creación porque estaba cansado o necesitaba descansar, y sacó ese día para que nosotros podamos descansar. Muchos cristianos no descansan los domingos y sigue cansado. A veces vienen para cumplir el requisito de venir a la iglesia y después toman el resto del día para hacer las cosas que le hacen cansado. Le da más cansancio. No sé si es una palabra ahí. Eso mismo. A veces tengo un diccionario cuadrado ahí que estoy empezando. Domingo es un día para descansar físicamente y alimentarnos espiritualmente. Tú y yo como cristianos necesitamos este día para descansar. Tenemos que aprovechar, levantarnos y llegar a la iglesia por la mañana, llegar a la iglesia por la noche y entregar este día completo al Señor para que Él me alimente, me dé fuerza para que después lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y sábado puedo seguir en este mundo porque tengo ese alimento. Y venimos el martes y nos alimentamos otra vez y venimos el miércoles en mitad de semana de estar cansado y otra vez a Dios nos alimenta y podemos seguir adelante. Por eso es importante venir a la casa de Dios donde hay alimento espiritual para ayudarnos cuando estamos cansados. Debemos estar aquí cada vez que las puertas están abiertas. Pero Dios también quiere que descansamos cada día en Él. Y el descanso verdadero lo tiene solamente cuando está con Jesús. Nosotros recibimos el descanso verdadero solamente cuando estamos con Jesús. Hablando con Él, leyendo la palabra. Pero hermanos, muchas veces estamos tan ocupados que nos olvidamos a comer. No sé cuántos en su trabajo, trabajando en su casa, se olvidan, wow, yo he trabajado muchas horas y se me fue tiempo y se me olvidó a comer. Nunca me pasa a mí porque siempre estoy trabajando cerca de la nevera para recordarme que hay comida ahí dentro. Y Mariah es tremenda en cocinando comida buena, por eso me ven un poquito
llenito siempre aquí en la frente y dice, wow, pastor, está aumentando peso. Culpa de Mariah. Debemos cada día dar a Jesús para que nos dé descanso, pero a veces nos olvidamos a comer, como estos apóstoles se olvidaron de comer porque estaban tan ocupados. Y no es bueno a estar tan ocupado que se olvidan a comer porque afecta su salud. Dios no quiere que trabaje tanto que se olvidan de la comida. Estoy hablando de la comida espiritual. Podemos estar trabajando tanto que nos olvida a levantar y sacar tiempo para leer la Biblia y orar. Y muchos están tan ocupados. Sí, Señor, yo lo hago esta noche porque tengo tiempo. Y cuando llega la noche estamos cansados y nos olvidamos a leer y seguimos así sin comer espiritualmente. Porque Jesús después no podemos ser útil. Porque vamos a estar en el hospital descansando porque no estamos descansando en el Señor, no estamos descansando en nuestro cuerpo, es salud de nosotros y puede causar mucho peligro físicamente en nosotros. Quizás esta noche te encuentras diciendo, yo necesito descanso, como esos apóstoles. Muchas veces estamos tan ocupados en otras cosas que después estamos muy cansados para servirle a Dios. Estamos muy cansados para venir a la iglesia. ¿Cuántos se han levantado domingo por la mañana y dicen, yo estoy cansado? Y está como los muñequitos, un lado está este angelito y otro el diablito y te están peleando. Mira, quédate en la cama, la almohada está buena. Y dice, yo no voy para la iglesia esta mañana. O yo no voy esta noche, me quedo en casa para descansar un poquito. A veces estamos muy cansados para visitar y no queremos visitar a los que necesitan escuchar el evangelio porque estamos cansados. Estamos cansados para venir a actividades en la iglesia. Cuando hay actividades para la iglesia, para ayudarle a aumentar y para tener comunión con otros, y estamos muy cansados. Estamos muy cansados para leer la Biblia en la mañana. Estamos muy cansados para orar por otros. Yo sé que es difícil para leer temprano. Yo me levanto a las 5 de la mañana cada mañana, cojo mi café y empiezo a leer. Sin café no voy a durar ni 5 minutos. Empiezo a decir así que no, así leyendo así con la cabeza para arriba, para abajo. Y orando. Empiezo a orar, en un minuto ya estoy durmiendo. Estamos muy cansados para estar con otros y orar por otros. Y Satanás quiere que esté cansado para no servir al Señor. Hermanos, cuando nosotros no venimos a la iglesia y no hacemos las actividades y participamos porque estamos cansados, Satanás está contento porque no estamos en la casa de Dios. Muchos cristianos están dejando a Satanás ganar. Jesús estaba muy cansado, hermanos, en camino a la cruz. Pero aún cansado el Señor, que ni podía llevar la cruz, todavía Él llegó a la cruz y murió por nosotros. Mira versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Cuando los apóstoles fueron a descansar, se fueron a un lugar calladito. Un lugar, esa área de Bethsaida, el lugar donde se fueron. Hermanos, ¿dónde es su lugar calladito donde tú pasas tiempo con el Señor? ¿Dónde está ese lugar donde tú tienes ese tiempo con Dios, calladito, descansando en Él? Ellos se fueron. Dice en versículo 33, pero muchos los vieron ir. Y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Bueno, no sé si tú puedes entender este versículo,
Significa que Jesús se montó en la barca con los apóstoles para ir a otro lado. Y la multitud no cabía en el barco, la barca, y pues ellos querían seguirle a Jesús y se fueron caminando alrededor a donde él iba, y llegó antes que Jesús. Dice, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. El lugar donde ellos iban a ir a descansar, tratando de llegar a ese lugar específico, pero en vez de llegar a ese lugar, se encontraron con la misma multitud que estaban en el otro lado, porque se fueron a caminar alrededor donde estaban ellos. Siempre tenían personas siguiéndole en cada ciudad. Vimos, número 1, los apóstoles compartieron con Jesús. Número 2, se desaparecieron con Jesús. Número 3, terminamos aquí, sirvieron con Jesús. Mira lo que dice en capítulo 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y mira lo que dice, y tuvo compasión de ellos. Jesús no fue, le dijo, mira, estamos tratando de descansar, váyanse a su casa. No dice que cuando salieron de las aguas vieron la gran multitud y él tuvo compasión de ellos. Dice ahí en versículo 34, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Los discípulos querían despedirlos. Mira, váyase, dale tiempo para descansar. Pero Jesús no lo deseaba. Jesús tuvo compasión sobre ellos y no le mandó para que se vayan. Para Jesús cada persona reflejaba una necesidad, un hambre, un dolor. Jesús dice que era como sin pastor. Las ovejas tendrían muchos problemas y querían ayudarle a ellos. Y como un pastor fiel, Jesús tuvo cuidado de su necesidad y le dio alimento, pero ese alimento de su palabra dice que le enseñó muchas cosas. La palabra de Dios es que le dio la necesidad de estas ovejas perdidas que seguían a Jesús. Jesús le alimentó a ellos con la palabra de Dios. Hermanos, cada vez que nosotros venimos a Dios o a Jesús, Él nos va a enseñar con su palabra. Jesús enseñaba a ellos sobre el reino de Dios. Hermanos, muchas veces vienen personas a nuestros hogares, vienen familiares que visitan. Estamos cansados y cuando ven a ellos que su carro está en el camino a la marquesina, tú estás diciendo, mira, cierra las ventanas. O le manda a un niño y dice, mira, papá, mamá está durmiendo. O apaga las luces para que piensa que nadie está en casa. ¿Cuánto lo hacen? Oh, Gales. Ahora yo sé, cuando llegué a su casa a visitar y veo que la ventana está cerrada, ya yo sé que, mira, viene el pastor, corren. Pero hermanos, cuando lleguen a esas personas a nuestro hogar, debemos tener compasión a compartir la palabra con ellos, aprovechar. Debemos tener compasión como Jesús lo tenía en este momento que venían a Él. Ellos estaban cansados, pero Jesús todavía le enseñó la palabra de Dios. Tuvo compasión, viendo la necesidad de la gente que estaba siguiéndole. Viendo que ellos estaban perdidos y necesitaba un pastor. Y llevándole a esa persona que vino a su casa y le enseña a ellos la palabra de Dios. Quizás ellos están como sin pastor y quizás ellos vienen a tu casa con necesidad, y ese momento Dios lo permite que lleguen a su casa para que tú le dé alimento a ellos. Y aprovechen ese tiempo. En este mundo que vivimos, vemos las personas perdidos.
están buscando a llenar su vida con cosas de este mundo temporales. Están perdidos en relaciones que están malos. Están perdidos en la adicción de cosas de este mundo. Están perdidos de muchas cosas. Hermanos, no importa las cosas que está pasando en su vida, Cristo tiene compasión para ti. Cristo te quiere dirigir, Cristo te quiere enseñar. Y lo va a usar por medio de su palabra para alimentarnos. Porque ahí es donde encontramos las enseñanzas del Señor. Nosotros tenemos que ir a Jesús para instrucción, no solamente para milagros físicos. Muchas veces venimos a Jesús solamente cuando hay una necesidad. Dios, te necesito porque tengo una necesidad. Pero a veces tenemos que venir a Jesús solamente porque estamos cansados y necesitamos el alimento espiritual. Dios, yo te necesito. No estoy pidiendo que me sane, no estoy pidiendo para una provisión. Estoy solamente viniendo para leer su palabra, para que me dé ese alimento que necesito espiritualmente. Hermanos, aquí en este milagro, parte 1 de 2, aprendemos que Jesús siempre está listo para ayudarnos. Aprendemos que Jesús se enfoca en lo espiritual más que en lo físico. Aprendemos que Jesús tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Hermanos, esta tarde no sé cuántos necesitan descansar en Jesús. Estamos muy cansados y necesitamos descansar en Él. Necesitamos un lugar calladito. Les animo, hermanos, para que saque un tiempo todos los días para orar y estudiar y dejar que el Señor te enseñe en la palabra para este alimento. Estos apóstoles vinieron gozosos trabajando para el Señor. Jesús vio que estaban cansados, iban a un lugar para tomar descanso, pero la multitud llegaron donde ellos estaban. Pero el milagro espiritual era que Jesús tuvo compasión a la multitud que no tenían pastor y le alimentó a ellos espiritualmente. Señor, te damos gracias por este momento, este milagro. Un milagro espiritual con esta multitud. Muchas veces nosotros vemos el milagro de físico, pero aquí tomaste tiempo para enseñar a la multitud. No para sanar la multitud, pero darle a ellos lo que necesitaban porque caminaban sin pastor. Los apóstoles, sirviéndote a ti, Señor, vinieron cansados y sin comida. Señor, es posible que una persona, un cristiano, esta tarde que está cansado, igual como los apóstoles trabajando para el Señor o trabajando en su hogar y en su familia, las situaciones que están pasando en su familia y están cansados. Señor, tú nos enseñas que cuando estamos cansados tenemos que venir a ti. Tú eres el único que puede darnos el alimento, la fuerza y fortaleza que nosotros necesitamos en nuestra vida. Y Señor, esta tarde te entregamos a tu iglesia, los hermanos que ya te conocen en este momento, que están cansados, que ni pueden caminar por las cargas que ellos tienen en su vida, por las preocupaciones que tienen en su vida en este momento, y necesitan a descansar un momento y descansar en tu palabra y sacar tiempo para orar y estar contigo. Y Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú estés con ellos para que ellos paren un momento y digan: Dios, yo te necesito, no puedo sin ti. Muchas veces, aún yo soy culpable que queremos hacerlo en nuestra propia fuerza. Yo tengo la fuerza para hacerlo, pero tú nos demuestras que no podemos sin ti. Señor, nosotros tenemos el domingo para venir, para alimentarnos y darnos fuerza para después seguir durante la semana.
Durante la semana tenemos el privilegio de venir a ti en nuestro tiempo personal y leer y orar. En el mundo que estamos viviendo en este momento, te necesitamos en todo momento. Con sus ojos cerrados ahí esta tarde, quizás tú eres uno que necesita descanso, y tomen este momento ahora para reconocer: Dios, yo estoy cansado. Yo necesito a ti. Ayúdame a sacar y ir a un lugar calladito para que tú puedas darme lo que necesito de tu palabra. Dame fuerza para las cosas que están pasando en mi vida en este momento, reconociendo que eso viene por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por las personas que están orando en este momento, buscando, diciendo: estoy cansado, Señor, te necesito. Señor, que podemos siempre durante la semana buscar de ti, reconociendo que aún en el ministerio no descansamos, no cansamos, Señor. Gracias porque podemos venir a ti en cualquier momento. Gracias porque tenemos tu palabra. Gracias porque tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos, alimentarnos. Señor, que nunca nos olvidamos de comer, que siempre venimos a tu palabra para un banquete, la comida necesaria para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que después de este himno tú nos lleves bien a nuestro hogar. Gracias a los hermanos que sacaron este tiempo para alimentarse en tu casa este domingo. Señor, que cada persona que está presente reciba ese alimento para seguir esta semana. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.